Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Hoy vamos a poner bajo los focos de la pista central la vacuna anti-COVID, la vacuna del coronavirus. Iluminaremos sus sombras y trataremos de resolver todas las dudas que se han generado desde el anuncio de su comercialización y su uso en nuestro país. Me llamo Mercedes Correoso, soy médico de familia y todo lo que voy a contarles ahora está basado en los datos que tenemos hasta la fecha de hoy. En diciembre de 2019 empiezan a aparecer en la región de Wuhan, en China, una serie de pacientes que son diagnosticados de neumonías de características atípicas y de causa desconocida. Poco después se relaciona este tipo de enfermedades respiratorias con la infección por un nuevo tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, que va a producir una infección que se llama enfermedad por coronavirus o COVID-19. Pronto, aunque a priori parecía que se trataba de una infección leve y similar a una gripe, pronto se evidencia que es una infección muy contagiosa y que puede producir afectación respiratoria muy grave e incluso mortal. Lo peor de todo es que esta alta infectividad y el mundo global en el que estamos actualmente hace que el virus salte con mucha rapidez las fronteras chinas y se expanda por el mundo. De hecho, en España el primer caso se diagnostica el 31 de enero y el primer fallecimiento lo tenemos en febrero. La OMS el 20 de marzo se ve obligada a declarar la situación de pandemia. Desde ese día hasta hoy hemos pagado un alto coste en salud, en vidas y en grandes pérdidas económicas, pérdidas de empleo y alteración de nuestra vida cotidiana con limitaciones de los movimientos, de la libertad de movimientos. En España, a fecha de hoy, van más de 60.000 fallecimientos producidos por coronavirus y cerca de 2 millones de personas infectadas. A nivel mundial pasa de 80 millones el número de personas infectadas y se acerca a 2 millones el número de personas fallecidas por el coronavirus. Pese a todas las medidas que se han puesto, a las limitaciones de movilidad, como decía antes, y al uso obligatorio de mascarillas y a otra serie de medidas de contención, no se ha conseguido contener la expansión del virus. Por lo tanto, parece bastante sensato pensar que había que trabajar y que la mejor medida era buscar una vacuna que realmente fuese capaz de contener la expansión del virus y de aumentar la inmunidad de la gente contra el mismo. Pues bien, esa vacuna por fin está en el mercado y ha llegado a nuestro país. A partir de ahora nos preguntaremos quién se la puede poner, qué cautelas debemos tener, si una persona con anticoagulación oral se la puede poner, qué pasa con las personas alérgicas. Todo eso, todas esas respuestas trataremos de contestarlas a partir de ahora. La vacuna de Pfizer es una vacuna basada en ARN mensajero o ácido ribonucleico mensajero. Su desarrollo se basa básicamente en la creación de una molécula que tiene material genético del ARN del virus, y ese material genético tiene las instrucciones para producir una proteína que es la proteína S que se encuentra en las espículas de la cápsula de este virus. Esa espícula, esa proteína interactúa con las células para introducir el virus en las células del huésped. Entonces lo que se hace en esta vacuna es que se toma esa proteína, se envuelve en un material, en una membrana lipídica, y se inyecta en el huésped para que sea reconocida por las células de defensa como algo extraño, desarrollen anticuerpos contra esa proteína, y más adelante, en el caso de que llegue a haber una infección, pues tendrá células de defensa que ya reconocen esa proteína como extraña y son específicas para atacarla y destruirla. Este ARN que se inyecta se degrada, ¿sí? Él no tiene una vida media larga dentro de tu organismo, sino que normalmente en un periodo entre 24 y 48 horas se degrada en el citoplasma de las células. No interactúa con el núcleo de la célula porque es una molécula que llega directamente al citoplasma, y se producen las copias y las proteínas se producen fuera del núcleo celular, o sea, no se va a integrar al genoma de la persona, y en el transcurso de 48 horas no van a existir rastros de esa vacuna dentro del organismo de la persona. Lo que se busca es
que las células de defensa que reconozcan esa proteína como extraña se especialicen y más adelante, ante una exposición al virus, pues lo reconozcan como extraño y sigan produciendo los anticuerpos y las defensas contra ese mismo virus para prevenir la enfermedad. Al no contener el virus, sino solamente un fragmento de la proteína, pues esta vacuna no va a producirte la enfermedad, simplemente va a entrenar a tus células de defensa para que respondan adecuadamente cuando llegue el virus que tiene las mismas características de la proteína. Como las vacunas van llegando progresivamente, se ha realizado unos grupos de vacunación en el que se prioriza las personas con riesgo alto de enfermedad grave y con riesgo de exposición. En la primera etapa se realizará la vacunación de 4 grupos de personas, entre ellas primero las personas mayores y con discapacidad institucionalizadas en residencias y las personas que cuidan de ella. En segundo lugar, el personal sanitario en primera línea, después el resto de personal sanitario y sociosanitario, y en cuarto lugar, personas con gran dependencia de grado 3 que no estén institucionalizadas. Conforme vaya llegando mayor número de vacunas y los grupos de riesgo vayan siendo vacunados, se irá vacunando al resto de población hasta llegar al máximo de población posible. En España no hay ninguna vacuna obligatoria hasta este momento y tampoco lo va a ser la COVID-19. Son todas voluntarias. La vacuna contra el COVID, al igual que cualquier otra vacuna, no es obligatoria en España por el momento, es voluntaria. ¿Se trata de una vacuna segura? Hay quienes piensan que se trata de una vacuna desarrollada de una forma improvisada y que no es segura. Sin embargo, no son vacunas improvisadas. Estamos en el siglo XXI, donde los avances científicos permiten desarrollar muchas de las investigaciones que antiguamente tardaban mucho tiempo, se permiten desarrollarla en periodos muy cortos de tiempo. Además, si hablamos de este tipo de virus, no es un virus nuevo, ¿vale? Si la familia de este virus antiguamente ha causado ya enfermedades y ha causado infecciones en poblaciones y se tenía ya un gran camino recorrido en la investigación de las características generales de esta familia de virus. Al aparecer este nuevo virus, pues hay características que ya se habían estudiado previamente y que se habían adelantado, ¿sí? Hay mucha investigación que se ha adelantado con respecto a las vacunas para este tipo de virus. Una cosa muy importante es que tenemos que tener en cuenta es que nos estamos enfrentando a una pandemia, ¿sí? Es una enfermedad que está afectando a todo el mundo. Entonces no tenemos un solo país o un solo laboratorio trabajando, buscando una vacuna para prevenir esta enfermedad, sino que son muchos laboratorios y muchos países que están trabajando mancomunadamente para poder desarrollar la vacuna. Son muchos los laboratorios que están trabajando, son muchos los países que están patrocinando estos estudios, entonces se ha avanzado a pasos agigantados para poder desarrollar la vacuna. Hay que tener en cuenta que para la aprobación de una vacuna no se hace de manera improvisada, se hace en una serie de estudios, hay una serie de pasos muy estrictos, unos controles muy estrictos que se deben seguir y que se deben cumplir para poder adelantar la preparación y la comercialización y la aplicación de la vacuna en uso humano. Hay muchos comités, la Agencia Europea del Medicamento, que reúne el Comité de Medicamentos de Uso Humano, y la Comisión Europea, pues para poder permitir la comercialización y la aplicación de esta vacuna, deben cumplir y deben garantizar que se han pasado esos filtros y que la vacuna en realidad es segura para uso humano. Según los ensayos clínicos y lo que se ha evaluado, la eficacia de la vacuna ronda cerca del 95% en la prevención para una posible infección posterior por el virus. Entonces, no es algo improvisado, ya se venían adelantando estudios, ¿sí?, con moléculas muy parecidas a este virus de la misma familia, y eso ha permitido que se desarrollen las vacunas en un corto periodo de tiempo. ¿Y cuál es la pauta de vacunación?
Esta vacuna se administra en 2 dosis, de 0,3 mililitros cada una, separadas por 21 días, mediante una inyección intramuscular en el músculo deltoides en el hombro. El intervalo que tiene que haber entre una dosis y la otra tiene que ser como mínimo de 19 días. Si la segunda dosis se aplicase antes de esos 19 días, tendríamos que aplicar una tercera dosis. En caso que pasasen más de esos días, más de 21 días, no habría ningún problema. La protección de la vacunación comienza a partir de los 7-14 días después de la segunda dosis, aunque hay indicios que tras la primera dosis, en 12 días, había cierta protección. Respecto a esto, la vacunación nos va a proteger de desarrollar la enfermedad o de tener síntomas más graves, pero lo que no está completamente comprobado es si esta vacunación va a proteger de una posible infección. Por lo tanto, deberíamos seguir con todas las medidas de prevención, con mascarillas, lavado de manos, distancia social, etc. No se sabe. Es una cuestión de tiempo, es muy precoz aún para decirlo, ya que tan solo se comienza a administrar la vacuna. Y de hecho esto no se sabe al principio de la colocación de ninguna vacuna. Hay que esperar que empiece la vacunación en sí para ir monitorizando la respuesta protectora. Puede ser que sea necesario colocársela cada año como la vacuna de la gripe, como puede que no sea así. La vacuna solamente está contraindicada en personas que hayan tenido una reacción alérgica de tipo anafiláctico a una dosis previa a la vacuna o alguno de sus componentes. No estaría recomendada en menores de 16 años y en el embarazo, evitando el quedarse embarazada 2 a 3 meses tras la última dosis de la vacuna. Y en lactancia, aunque no existen indicios de que sea perjudicial para el lactante, puesto que se trata de una vacuna de ARN mensajero, la recomendación sería evitarla y se individualizaría, siendo que si la mujer lactante fuera grupo de riesgo como los sanitarios, podría estar indicada la vacunación. No se recomienda realizar las pruebas de laboratorio para detectar anticuerpos antes de ponerse la vacuna del coronavirus. Los efectos más comunes tras la vacunación del COVID-19 son fiebre, malestar, dolores musculares y cansancio. Ante la pregunta de si se puede vacunar frente al COVID a aquellas personas que estén tomando anticoagulantes orales tipo el Sintrón, sí que se pueden vacunar, siempre y cuando tengan un INR estable. Hay que recordar que deben de recordárnoslo, ya que una vez vacunados deben presionar unos 2 minutos la zona de punción y además nosotros utilizaremos unas agujas de calibre adecuado. En aquellos pacientes que tengan un INR que no esté dentro de rango, también deberán recordárnoslo, ya que realizaremos una punción para determinar el INR que se encuentran y así valorar. En líneas generales sí que está recomendada la vacunación frente al COVID. Si se tiene alguna enfermedad aguda grave, la vacunación no está indicada, pero sin embargo si tiene alguna enfermedad aguda leve, se puede administrar la vacunación sin ningún tipo de problema, pero siempre es recomendable consultar a cualquier profesional sanitario. La vacuna está indicada en niños de 16 años en adelante. No hay estudios aún que puedan indicar ponerle a los niños de 13 años hacia abajo. Las personas inmunodeprimidas pueden tener un mayor riesgo de infección de coronavirus.
aunque no tenemos suficientes datos de la respuesta de estos pacientes ante la vacuna, al no existir problemas de seguridad, sí pueden vacunarse. Para evitar que se confundan los efectos adversos de una u otra vacuna, entonces es conveniente espaciarlas como mínimo una semana. Y es recomendable siempre poner primero la del COVID-19 y después cualquier otra vacuna. La vacuna anti-COVID se recomienda y está indicada también en las personas que hayan pasado la infección por coronavirus. Esto es así porque aunque la evidencia científica nos muestra que la gran mayoría de personas infectadas por coronavirus desarrollan inmunidad, tanto mediante la creación de anticuerpos neutralizantes como mediante la posterior estimulación de la inducción de células T, realmente nos faltan datos para saber cuál es la potencia y la durabilidad de esa inmunidad. Por lo tanto, no sabemos con exactitud qué pasaría en un supuesto segundo contacto de esa persona con el virus. Ante esto, y como se trata de una vacuna segura, se recomienda, por lo tanto, que se ponga con independencia de si se ha pasado o no la infección y sin necesidad de hacer ningún tipo de prueba de laboratorio para detectar previamente a la vacunación la existencia de anticuerpos. De tal manera que si nos encontramos con una persona que está en periodo de aislamiento por haber tenido contacto con alguien que tiene la infección, una vez pasado ese periodo de aislamiento se le podría vacunar sin ningún tipo de precaución ni problema. Bueno, la precaución la propia del resto de vacunados. En el caso de que tengamos una persona que esté en periodo de aislamiento por haber sido diagnosticado de coronavirus, de infección por coronavirus, pues una vez pasado el periodo de aislamiento también se la podría vacunar sin ningún tipo de problema. Pues con los datos que se conocen hasta el momento, la vacuna sí que debería seguir siendo efectiva, porque a pesar de que la mutación afecta a la proteína Spike, que es la que el virus usa para entrar en las células humanas y es la que se utiliza en la vacuna, esta es una mutación muy pequeña y realmente la vacuna actúa sobre el territorio completo, con lo que en teoría pues no debería afectar esta efectividad. Si va usted a vacunarse, no olvide informar al personal sanitario si ha tenido alguna reacción alérgica, si toma anticoagulante, si está embarazada o en periodo de lactancia, o si tiene alguna enfermedad crónica. Cualquier duda que tenga puede plantearlo antes de vacunarse.